Buen día, Once Kiawi, público de Macehualquintos. En los últimos días, varias personas, niños, jóvenes y adultos de aquí del pueblo y de otros lugares de la región, han llegado hasta esta aula de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata para preguntar, platicar, comentar acerca del coronavirus. Muchas opiniones hemos escuchado al respecto, desde quien dice que todo es un engaño del gobierno, hasta quien dice que todo es un complot de los conservadores para derrocar a su querido AMLO. De todas, la que más me llamó la atención fue la de una mujer adulta, una abuela de unos 70 años, quien, palabras más, palabras menos, expresó: todo esto es un castigo de Dios porque nos portamos mal, porque hay mucha delincuencia, porque las mujeres engañan a sus maridos, porque hay mucha drogadicción. Diosito está enojado con nosotros. No nos queda otra que arrepentirnos y portarnos bien. Ya no hay que pecar, hay que encomendarse y rezar. Solo Él puede salvarnos. ¿Cómo la ven? Para nosotros, aquí, en este caracol que canta el universo, el coronavirus, el COVID-19, no es una cuestión de fe, de creer o no creer en este. Los virus, las bacterias, las enfermedades, las epidemias, las pandemias, existen, han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Si no lo sabremos nosotros, descendientes de los antiguos indígenas que han habitado estas tierras. Hace 500 años, con la conquista, los españoles no solo trajeron un sistema de dominación político y religioso, también trajeron sus enfermedades, ante las cuales nuestros antiguos antepasados no tenían defensas. Miles, millones de los nuestros murieron por la gran cocolistri, la enfermedad. De cada 10 murieron 9, de cada 100 murieron 90, de cada 1000 murieron 900, de cada millón murieron 900,000, de cada 10 millones murieron 9 millones. Así de grande fue la tragedia. Ante el terrible espectáculo de nuestra gente muriendo, los piadosos cristianos, los invasores, dijeron que era un castigo de su Dios, de ellos, para nosotros. Dijeron que su Dios nos castigaba por vivir, por existir por siglos, milenios, sin conocerlo, sin adorarlo, sin venerarlo. Dijeron que nos lo merecíamos por tener otros dioses y diosas diferentes a los suyos. Y para salvarnos, procedieron a evangelizarnos, claro, con la ayuda de la cruz y la espada. Más recientemente, acerca del siglo pasado, nuestros abuelos nos contaron de las calamidades que vivieron y sobrevivieron en carne propia, la enfermedad, el hambre, y, al menos mi abuela, también lo atribuyó a un castigo divino. Ya hoy, en el presente, en medio de la pandemia mundial del coronavirus, Ramón Castro, obispo de Cuernavaca, declaró, lo cito: la pandemia es un grito de Dios a la humanidad ante el desorden social, el aborto, la violencia, la corrupción, la eutanasia y la homosexualidad. Fin de la cita. El obispo de Toluca se subió a un helicóptero con su obispo auxiliar para bendecir el valle de Toluca de todos los males del contagio, en una especie de fumigación sagrada. Otros representantes católicos y de las iglesias evangélicas son menos arriesgados y prefieren bendecirnos para salvarnos vía internet.
Nosotros aquí tratamos de entender lo que está pasando con esto del coronavirus, pero el concepto de Dios no entra en nuestras hipótesis. En lugar de arrepentirnos de nuestros pecados, de darnos golpes de pecho, de encomendarnos y rezar, vemos el mundo y su historia, y vemos, por ejemplo, que apenas el año pasado, en la reunión anual del Grupo Bilderberg, que reúne a los hombres y a las mujeres más poderosos del planeta, en su agenda abordaron 11 temas. 1. Un orden estratégico estable. 2. ¿Qué sigue para Europa? 3. Cambio climático y sostenibilidad. 4. China. 5. Rusia. 6. El futuro del capitalismo. 7. El Brexit. 8. La ética de la inteligencia artificial. 9. La armamentización de las redes sociales. 10. La importancia del espacio. 11. Amenazas cibernéticas. Escuchamos, por ejemplo, las declaraciones del ex primer ministro británico, quien descaradamente insta a los líderes mundiales a crear, de forma temporal, un gobierno global para manejar la crisis del coronavirus, el cual debería enfocarse tanto en encontrar una vacuna como para gobernar sobre la economía de cada país a través del control de sus bancos centrales. Leemos, por ejemplo, el informe aparecido en la influyente revista Technology Review del Massachusetts Institute of Technology de la Imperial College of London, con el revelador título «Aceptémoslo, el estilo de vida que conocíamos no va a volver nunca». Su texto afirma que el cambio en los estilos de vida producto de la pandemia, el alejamiento social y la cuarentena, no es una alteración temporal, se trata del inicio de una forma de vida completamente diferente. Revela que Israel utilizará los datos de ubicación de los teléfonos móviles con los que sus servicios de inteligencia rastrean a los terroristas para seguir a las personas que han estado en contacto con los confirmados portadores del virus. Singapur realiza un exhausto seguimiento de contactos y publica datos detallados sobre cada caso confirmado. Nos enteramos, por ejemplo, que uno de los máximos geoestrategas rusos, Alexander Dugin, muy cercano a Vladimir Putin, expone la inevitabilidad del orden post-global y predice 2 escenarios. 1. La globalización se derrumba de manera definitiva. 2. Se creará un nuevo mundo post-globalista sobre los escombros del globalismo. Afirma que China y Rusia ya operan bajo el concepto postglobal multipolar y que el número de países que puedan navegar más o menos libremente en el creciente caos será bastante pequeño. Oímos, por ejemplo, voces de intelectuales e investigadores que afirman que la época de las armas pesadas y equipos está llegando a su fin, y lo biológico, lo cibernético y las guerras mentales están ya empezando. Ponemos atención, por ejemplo, a la compa Naomi Klein, cuando dice que cuando la gente habla sobre cuándo las cosas volverán a la normalidad, debemos recordar que la normalidad era la crisis. Lo normal es mortal. La normalidad es una inmensa crisis. Necesitamos catalizar una transformación masiva hacia una economía basada en la protección de la vida. En fin, que vemos al Papa solo en su lujoso castillo y cómo los templos de todas las demás religiones se van quedando vacíos ante la amenaza del coronavirus. Y nos recuerda el título de una rockera rola que se llama ¿Dónde está tu Dios? Aquí pensamos que el universo y la naturaleza son inexorables a nuestra condición, a la humanidad. Podríamos extinguirnos como especie, tal como los dinosaurios, y el espacio-tiempo seguirá su marcha. Al final de cuentas, los virus y las bacterias son viejos, muy viejos.
han estado aquí mucho antes que nosotros. La cosa con este coronavirus es si mutó de manera natural o lo mutaron en un laboratorio. Decía un pensador francés que la peste no solo mata el cuerpo, sino que desnuda el alma y nos muestra cómo y quiénes somos realmente. De nuestra parte, simples mas iguales, mientras dura nuestro pequeño andar aquí en Tlaltípac, sobre la tierra, soñamos. Soñamos que es posible que el mundo deje de ser mundo y se convierta en algo mejor. Un saludo y nos vemos. Hasta la próxima.